CNI presenta. ...115 aniversario de la Revolución Mexicana. Dos. Sí, ok. No se muevan más.
Damas y caballeros, se encuentra en esta Plaza de la Constitución la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. En este momento, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas se traslada al asta bandera monumental para izar nuestro lábaro patrio. La acompañan los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. La Presidenta de México realizará el izamiento de nuestro lábaro patrio. Simultáneamente, la banda de música y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional interpretarán Canto a la Bandera, pieza musical compuesta por el maestro Julián Carrillo en 1909 y fue oficializada por decreto en 1965 para honrar a nuestro lábaro patrio. A todos los presentes se les invita a permanecer de pie y colocarse en posición de firmes, realizando el saludo a la bandera, llevando la mano derecha al pecho, con la palma hacia abajo, a la altura del corazón. Con un patriótico y sublime gesto, la Fuerza Aérea Mexicana pinta con su estela tricolor el cielo capitalino, mientras ondea orgullosa nuestra enseña nacional en el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.
la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, pasará revista a las tropas que desfilarán ante el pueblo de México. La banda de guerra, integrada con personal del arma de caballería, ejecutará el toque asamblea, empleado para el pase de revista de tropas y emprender la marcha o desfile. Posteriormente, la banda de música y coro monumental interpretarán la marcha Revista Presidencial, obra compuesta en 1991, para dar marcialidad al acto de revista a las tropas por el titular del Ejecutivo Federal.
De conformidad con el reglamento de ceremonial militar, se rendirán los honores correspondientes a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Se les invita a tomar asiento. La Revolución Mexicana fue un hecho histórico glorioso para nuestra nación, que dio inicio el 20 de noviembre de 1910, cuando hombres y mujeres de diferentes rincones de nuestra tierra respondieron al llamado del Plan de San Luis, proclamado por Francisco I. Madero, para tomar las armas contra el gobierno de Porfirio Díaz e iniciar un profundo cambio del país. Esta lucha representaría el anhelo de nuestro pueblo por la justicia, la libertad y la igualdad. Es por ello que en esta fecha tan significativa conmemoramos el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, recordando con respeto a los héroes que definieron el rumbo de nuestra nación y nos dejaron como legado más que una serie de reformas, una identidad y una constitución que en 1917 estableció derechos fundamentales para todos los mexicanos y constituyó la base legal para la creación de instituciones como el actual Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana. Preside esta ceremonia conmemorativa al 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Integran la línea de honor el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Licenciado Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Licenciada Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. Doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, secretario de Relaciones Exteriores. Licenciada Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Maestra Lucelena González Escobar, secretaria de Energía. Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Doctor Julio Verdegués Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Maestra Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Maestro Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública. Doctor David Kersenovich, secretario de Salud. Licenciada Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura. Doctora Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Maestro Marat Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social. Licenciada Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo. Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Maestro José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Licenciado Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Maestro Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Maestra Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad. Licenciado Efraín Morales López, director de la Comisión Nacional del Agua. Licenciado Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Licenciado Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidenta de México. Licenciado Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de Presidencia. Licenciada Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y de Participación Social. Almirante de Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, José Barradas Cobos, subsecretario de Marina. Licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, director del Instituto Nacional de Migración. General de División de Estado Mayor, Maximiliano Cruz Ramos, Inspector y Contralor General del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Almirante de Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Francisco Guillermo Escamilla Cázares, Oficial Mayor de Marina. Almirante de Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Gerardo de Jesús Toledo Guzmán, Inspector y Contralor General de Marina. Almirante Infantería de Marina Paracaidista, Diplomado de Estado Mayor, José Manuel Salinas Pérez, Jefe de Operaciones Navales de la Armada de México. General de División de Estado Mayor, Francisco Jesús Leana Ojeda,
comandante del Ejército Mexicano. General de División, piloto aviador de Estado Mayor, Román Carmona Landa, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Y General de División, Guardia Nacional de Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional. También contamos con la distinguida presencia de agregados militares, navales, aéreos y policiales acreditados en nuestro país. Generales en situación de retiro. Generales, almirantes, jefes, capitanes, oficiales, cadetes, tropa y marinería pertenecientes al Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Armada de México y Guardia Nacional. Alumnas, alumnos y docentes, integrantes del Sistema Educativo Nacional. Así como representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de redes sociales. Reciban todas y todos la más cordial bienvenida. Hace uso de la palabra el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y alto mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, apreciables representantes de los poderes legislativo y judicial, distinguidos integrantes del Gabinete Legal y ampliado del Gobierno de la República, respetable jefa de Gobierno de la Ciudad de México, invitados especiales, agregados de defensa, militares, navales, aéreos y policiales acreditados en nuestro país, compañeras y compañeros de armas del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, apreciables familias, niñez y juventud mexicana que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación, a todos, muy buenos días. En esta significativa fecha, rememoramos uno de los episodios más trascendentales de nuestra historia, la Revolución Mexicana. Y qué mejor escenario que la emblemática Plaza de la Constitución, que durante esta lucha armada fue testigo de épicos momentos como la entrada del apóstol de la democracia en la conocida Marcha de la Lealtad de 1913 y el encuentro de Francisco Villa y Emiliano Zapata en 1914 para unir los ejércitos del norte y del sur en la búsqueda de sus ideales. La Revolución Mexicana no solo fue un movimiento armado, sino el despertar colectivo de un pueblo que decidió forjar su destino con valientes mujeres y hombres que lucharon por la libertad, la igualdad y la justicia social. Hoy en día representa un legado indeleble de nuestra historia, la base de nuestra identidad y pilar de nuestra mexicanidad, que es la esencia en la que se funden nuestras raíces, cultura, costumbres, tradiciones y nos hace únicos en el mundo. Fueron innumerables las mexicanas y mexicanos que defendieron los ideales revolucionarios con valentía, sentido de igualdad y justicia social, pero sobre todo con acendrado amor por México. Entre ellos destacan Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Felipe Ángeles, solo por mencionar algunos. Y entre las mujeres resplandece el ejemplo de quienes, con una fuerza que desafió su tiempo, se convirtieron en precursoras imprescindibles de la revolución, como Sara Pérez Romero
y Carmen Cerdán, otras que combatieron en el campo de batalla como Rosa Padilla Camacho y Amelia Robles, así como las que curaban heridos y alimentaban a los combatientes como Sara Perales y Refugio Esteves Reyes, además de maestras y periodistas como Hermilia Galindo Acosta y Juana Belén Gutiérrez, que con su pluma, su voz y su inquebrantable convicción esparcieron ideas de cambio que resonaron más fuertes que los cañones en el campo de batalla. También es importante mencionar que la Revolución Mexicana dio origen al actual Ejército y a la Fuerza Aérea, proporcionándoles identidad histórica y una esencia eminentemente social que permanece hasta nuestros días. Amable auditorio, como es bien sabido por todos, la revolución se hizo en tren y a caballo, pero es necesario resaltar que estos medios y la lucha en sí fueron conducidos por mujeres y hombres que dieron todo por la patria, valientes mexicanas y mexicanos que, amalgamándose con militares profesionales que participaron en esta causa social, fueron el pie veterano del actual Ejército y de la Fuerza Aérea. De ahí el origen popular de estas instituciones que surgieron del pueblo para servir al pueblo. Lo anterior marcó el único camino asequible para el éxito de la Revolución Mexicana, como lo afirmaría don Venustiano Carranza el 24 de septiembre de 1913 en un discurso pronunciado en Hermosillo, Sonora, en el que mencionó: haciendo a la vez un llamamiento a todos los ciudadanos de la República para que se pusieran a la altura de sus obligaciones cívicas, vi con satisfacción y orgullo que todos los mexicanos conscientes han respondido a mi llamado, surgiendo por todas partes ejércitos de ciudadanos que se han convertido en verdaderos soldados, todavía no con la instrucción militar requerida en los cuarteles, pero sí con el corazón bien puesto y con el entusiasmo bélico desbordante para construir una patria mejor. Ese espíritu popular es el que guía en su actuar al Ejército y a la Fuerza Aérea y sentó las bases que nos han permitido evolucionar de manera constante a través del tiempo, para convertirnos en instituciones cada vez más sólidas a través de diversos episodios como los siguientes. En la década de los años 20, bajo la visión del general revolucionario Joaquín Amaro Domínguez, se llevó a cabo un amplio proceso de profesionalización que cimentó las bases para la creación de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y ahora Guardia Nacional, y que en la actualidad cuenta con 42 planteles educativos. En los años 30 y 40, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se dio un impulso a la modernización del Ejército y Fuerza Aérea, destacando la participación del histórico Escuadrón 201 en esa contienda. Este periodo fue el punto de partida de la organización actual de las Fuerzas Armadas. En los años 60 surge el emblemático Plan DN3E, principal instrumento estratégico que proyecta el sentido social de la institución, siendo en la actualidad un referente a nivel internacional. Desde su creación se ha aplicado en innumerables eventos, como la reciente emergencia provocada por las lluvias en diversos estados del país, en donde la Fuerza Aérea Mexicana estableció el mayor puente aéreo que se ha registrado en México, con 23 aeronaves para evacuar personas y trasladar víveres e insumos médicos. Y en esta administración destaca la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que garantizará su desarrollo y permanencia como una fuerza intermedia
del Estado mexicano para llevar a cabo tareas de seguridad pública en el país. Estos episodios son solo una muestra de la evolución que ha tenido el Ejército y la Fuerza Aérea desde su génesis en la Revolución Mexicana, teniendo como principal objetivo el bienestar del pueblo de México. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, México se ha forjado en la dinámica de su historia y en cada etapa de su devenir. El anhelo colectivo de su pueblo ha marcado su derrotero, como es el caso de los postulados de la Revolución Mexicana, el reparto de tierras, la justicia social, la libertad, la democracia y la igualdad, valores que, sin duda, nos dejó esa lucha social y que fortalecemos día con día. Prueba de ello es su alta investidura como presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, que salda una deuda con las mujeres de la independencia, la reforma y la revolución, y con todas aquellas que en el devenir nacional han luchado por sus derechos. Comprendemos la importancia del rol de la mujer en el acontecer nacional. Por ello, cumpliendo con las políticas de igualdad en el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, hemos fortalecido su participación en diversas áreas, contando a la fecha con más de 42,000 mujeres que se encuentran en un plano de mismas oportunidades que los hombres. Concluyo. A 115 años de distancia, hoy la Revolución Mexicana no es solo una página guardada en los libros de historia, ni es un recuerdo estéril en la memoria de los mexicanos. Es una llama que sigue ardiendo y que debemos alimentar con el esfuerzo de todas y todos los que queremos un mejor país. A 115 años de distancia, la esencia de los ideales por los que surgió aquella lucha armada aún permanece viva en la conciencia nacional y nos recuerda quiénes somos y nos indica el rumbo hacia dónde dirigirnos. Habrá pasado más de un siglo, pero hoy más que nunca, conservando el legado revolucionario, las Fuerzas Armadas reiteramos nuestro firme compromiso de seguir sirviendo a la patria, conscientes del irrenunciable deber, pero a la vez de la honrosa oportunidad que tenemos de servir al pueblo de México. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes a todas, a todos. General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, a todos los altos mandos del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, así como de la Armada de México, a la Presidenta de la Cámara de Diputados, Presidenta de la Cámara de Senadores, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amigas y amigos, niñas y niños, mexicanas y mexicanos. Hoy 20 de noviembre recordamos el inicio de la gesta revolucionaria de 1910 y con ello convocamos a la memoria profunda del pueblo de México, que a lo largo de su historia nunca aceptó la injusticia como destino. La Revolución Mexicana
Es una de las grandes transformaciones del siglo XX que reivindicó derechos sociales, soberanía e independencia, recursos de la nación y el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes. La revolución fue un levantamiento armado contra el dictador Porfirio Díaz, quien encabezó durante 34 años un régimen de opresión, autoritarismo y privilegios. Porfirio Díaz se presentaba como un defensor del orden y el progreso, pero en realidad construyó un régimen autoritario sostenido por la represión, el miedo y la sumisión forzada del pueblo. Bajo su mando, las elecciones se convirtieron en una simple simulación, donde los resultados ya estaban decididos de antemano y cualquier oposición era perseguida, encarcelada o silenciada. Todo ello mientras entregaba natural a compañías extranjeras, despojaba a comunidades indígenas de sus tierras para entregarlas a particulares, nacionales y extranjeros, mientras convertían a los dueños de las tierras en trabajadores agrícolas con extenuantes jornadas, salarios de hambre y tiendas de raya que mantenían al jornalero con cada vez mayores deudas. Así, en las haciendas, minas y fábricas predominaban jornadas inhumanas, salarios miserables y castigos para quienes se atrevían a protestar. La represión a los pueblos indígenas fue cruenta. El ejemplo más atroz de ello fue la verdadera guerra de exterminio contra los yaquis, con el objetivo de repartir sus tierras a particulares. El progreso, entre comillas, del porfiriato fue en realidad un progreso para unos cuantos, construido sobre la explotación brutal, el racismo social y la injusticia cotidiana. El país vivía un brillo artificial, ferrocarriles, calles modernizadas en las ciudades, mientras la miseria crecía en el campo, discursos de orden, mientras se reprimía levantamientos a sangre y fuego. Los trabajadores que intentaron organizarse eran perseguidos, encarcelados o asesinados. Las huelgas de Cananea y Río Blanco mostraron al mundo la brutalidad con la que el régimen respondía a la exigencia mínima de justicia. Las libertades políticas estaban canceladas, la prensa independiente era acosada, los opositores eran vigilados, exiliados o silenciados, y las elecciones, como dijimos, no eran sino una simulación. En realidad, lo que se trataba era de perpetuar el control de una élite que gobernaba sin responder al pueblo. Ese era el México al que se enfrentó Francisco I. Madero y al que previamente se habían enfrentado los hermanos Flores Magón, encarcelados y exiliados. Madero, un hombre profundamente convencido de la democracia y la legalidad, buscó primero el camino pacífico. Escribió, recorrió el país, fundó un partido político y llamó a elecciones libres. Su mensaje encontró eco en una sociedad cansada de la opresión. Pero cuando Porfirio Díaz, después de haber prometido en una entrevista que no se reelegiría, decidió una vez más aferrarse al poder y mandar encarcelar a su principal opositor, fue entonces
que el apóstol de la democracia comprendió que el camino institucional estaba cerrado. Fue en esa hora oscura, luego de su detención en San Luis Potosí y de escapar hacia Estados Unidos, cuando tomó una decisión que cambiaría la historia de la nación. Con plena conciencia del peligro, entendiendo que su vida corría riesgo y que la suya sería una lucha desigual contra un aparato autoritario, Madero redactó el Plan de San Luis. Ese documento, escrito en el exilio y en la incertidumbre, llamó a desconocer el régimen ilegítimo y fijaba una fecha para levantarse en armas, el 20 de noviembre de 1910, hace 115 años. El Plan de San Luis decía: los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. Proponía además la restitución de las tierras a quienes les habían sido arrebatadas y la construcción de un país donde el voto realmente expresara la voluntad popular, sufragio efectivo, no reelección. Se sumaron al llamado campesinos, obreros, sectores diversos, hartos del autoritarismo. Zapata y Villa, grandes héroes populares, que en un inicio acompañaron a Madero en la lucha por un país justo y democrático. El Plan de San Luis fue más que un llamado a la rebelión, fue un acto de fe en el pueblo de México, fue la convicción de que ningún poder, por grande que sea, puede imponerse a la justicia y a la verdad. El llamado de Madero tuvo eco. Después de solo 6 meses, el 10 de mayo de 1911, el general Navarro, defensor porfirista de la plaza de Ciudad Juárez, se rinde ante los revolucionarios. Madero emprende su camino hacia la Ciudad de México. Es vitoriado y aclamado en cada pueblo y en cada ciudad. Su entrada triunfal a la Ciudad de México solo recordaba a la entrada de Juárez después de la conquista de la Segunda Independencia. Es elegido presidente por voto popular. Sin embargo, el derrumbe del antiguo régimen no era un acto instantáneo. Se trataba de una empresa gigantesca. Como presidente, Madero entregó cada día de su vida a perseguir ese ideal que creía indispensable para tejer un país de paz y con progreso. No estuvo exento de tropiezos y quizá no supo medir la profundidad de las demandas del pueblo que aclamaban justicia, pero sus fallas palidecen frente a la grandeza de su visión. Fue un pionero de la democracia, cuando ésta apenas era un susurro, un soñador audaz que decidió luchar contra la inercia de décadas de injusticia y autoritarismo. El golpe de Estado que derrocó a Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez en febrero de 1913 fue una traición orquestada desde un grupo del viejo régimen porfirista dentro del poder militar que permaneció y fue respaldada desde el exterior. Durante la llamada Decena Trágica, los enemigos del gobierno, entre ellos Victoriano Huerta y Félix Díaz, conspiraron para destruir el proyecto democrático que Madero representaba. A esta conjura
se sumó el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, quien intervino abiertamente apoyando a los golpistas y avaló los pactos que sellaron la caída del gobierno legítimo. Esa injerencia extranjera, sumada a la traición interna, culminó en el asesinato de Madero y Pino Suárez, un crimen que abrió uno de los capítulos más dolorosos y violentos de la historia de México. Después del golpe de Estado, el 19 de febrero de 1913, el Congreso del Estado de Coahuila publicó un célebre decreto en el que desconocía al usurpador Victoriano Huerta y facultaba a Venustiano Carranza para crear una fuerza armada y restablecer la democracia y el orden constitucional. Villa y Zapata continuaron con el movimiento revolucionario para luchar contra el régimen de Huerta, formando parte de las fuerzas que finalmente lo derrocaron. Lo cierto es que la nación entera se convirtió en un campo de batalla, marcado por incendios, hambre y epidemias. Las cifras se estremecen. Entre 1913 y 1917, según don Jesús Silva Gerso, la guerra, la miseria y el tifo arrancaron la vida de 1 millón de mexicanos. Fue un periodo de dolor, traiciones, pero también un momento decisivo en el que el espíritu del pueblo, endurecido por la tragedia, siguió avanzando para alcanzar la patria que soñó Madero. La Revolución Mexicana quedó plasmada en la Constitución de 1917, la más avanzada del mundo en cuanto a justicia social. Se reconocieron las principales demandas del pueblo: el derecho de los campesinos a la tierra, el salario mínimo, la jornada de 8 horas, la organización sindical, la seguridad social, el derecho a la educación, y a pesar de fuertes presiones de compañías y gobiernos extranjeros, se logró recuperar para la nación las riquezas naturales. El general Lázaro Cárdenas cumplió años más tarde la letra escrita de la Constitución de 1917. Más que seguir delineando lo que ocurrió después, hoy quiero poner énfasis en los 34 años del porfirismo y la revolución, pues es una responsabilidad histórica, porque quienes hoy reivindican la mano dura, la fuerza por encima de la ley, los que reivindican la ultraderecha o esa libertad que solo disfrutan los privilegiados, no conocen la historia de México ni a nuestro pueblo. El porfiriato de entonces es al mismo al que quieren convocar ahora, al del despojo, al del exterminio silencioso, al de la esclavitud, al de una prensa callada, al de una paz impuesta. Tampoco hay que olvidar el periodo previo al de la actual transformación: 36 años de regresiones, pobreza, desigualdad, corrupción y privilegios, el periodo neoliberal. 4 transformaciones han marcado la historia de México: la independencia, la reforma, la revolución, que fueron armadas, y la 4ª, una transformación pacífica, decidida mayoritariamente por el pueblo de México, que reivindica la justicia, la libertad, la democracia y la prosperidad compartida. La transformación que inició en 2018 está fuerte
porque hay honestidad, resultados y amor al pueblo. Porque cuando un pueblo reconoce su historia, su dignidad y su fuerza colectiva, defiende sus conquistas. Por eso hoy, con la fuerza de nuestra memoria colectiva, afirmo, México no volverá a caminar hacia atrás. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Por ello, no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos. El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. El que convoca, el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca. El que cree que la transformación duerme, se equivoca.